Buenos días, RD. Este ha sido sin duda uno de los programas más relajados que hemos tenido. O sea, de los más chéveres, nice, ¿no? Dije chévere, nice, ¿viste? Bueno, tengo un invitado muy especial que nos acompaña en el día de hoy. Él es economista, es político, es comunicador. Israel Abreu con nosotros, bienvenido. Un privilegio para mí, Sheila, estar acompañado de ti en esta mañana, definitivamente una mañana extraordinaria. Así es. Yo me lo he gozado el programa aquí. Yo creo que sí, que hemos estado disfrutando cada una de las cosas que hemos compartido. Y hoy que te tenemos aquí, qué bueno es aprovechar. Tú que eres un hombre que tiene tanta experiencia desde el ámbito político, económico, ¿verdad? Y de la vida misma. Hablar hasta de las cosas que están pasando en la economía, que posiblemente son parte de los hándicaps de las mujeres. De saber que la economía anda mal, por ejemplo. Eso nos puede trastornar y nos puede anular para cualquier encuentro de tipo amoroso, sexual, qué sé yo. Mira, definitivamente una pregunta interesante. Si tú supieras que estadísticamente, a todo el que nos ve, bueno que sepa, que la inmensa mayoría de separaciones, quizás más del 50%, no solamente de matrimonios formales, sino de parejas que se establecen de manera informal, una de las principales causas es el tema económico. Wow. El dominicano, de manera específica, lamentablemente no se sienta a planificar sus finanzas al respecto de su relación de pareja. ¿Es una cultura nuestra o es ya vista también en otros lugares del mundo? Mira, en otros lugares del mundo, en los países occidentalizados, los cuales nosotros tratamos de imitar, como gran parte de Europa, Estados Unidos, la gente ya por cultura y por educación lo hace. Ahora, en República Dominicana, lamentablemente, nosotros no hemos podido copiar eso. Y quiero poner un ejemplo a las mujeres y a los hombres. Si usted no es capaz, oiga bien usted que me está viendo, en Buenos Días RD, de sentarse con su pareja a planificar, adquirir un bien inmueble a largo plazo, es decir, coger un préstamo a 15 años, revise su relación. Porque usted no se está viendo a largo plazo con esa persona. Importante eso, porque de repente, ay, no me quiero atar tanto tiempo. Ahí hay una disfunción también en la relación de pareja. Entonces, tanto el hombre como la mujer puede ver que se crea cierta distancia al respecto de eso que tú acabas de establecer. No me quiero comprometer tan a largo plazo con esta persona, al margen de que tenga una relación de pareja en ese momento. Otro hecho importante que se da mucho en República Dominicana, que no necesariamente tiene que ver con la parte económica, pero sí con el nivel de compromiso. Por ejemplo, el usted sentarse a planificar tener un hijo con una persona, eso es sumamente importante, porque usted se está viendo, primero, está viendo sus calidades desde el punto de vista del otro, al respecto de sus condiciones para ser padre o madre, no me circunscribo solamente a uno o al otro. Entonces, todos esos parámetros... Y eso es para toda la vida. Este no es solo a largo plazo. El tener un hijo con una persona implica que tú vas a tener un nivel de relación a largo plazo. Hay una etapa de la vida en donde quizás ya haya una total desconexión entre dos personas que tuvieron un hijo, pero en gran parte de la etapa de crecimiento de ese ciudadano que usted trajo al mundo, bueno, pues usted va a tener que necesariamente tener un contacto con quien lo tuvo. Hoy en día estamos viendo, a propósito del tema económico, una inflación alarmante. Estos números se han disparado un poco como lo que sucedió en la época en que el PRD, y lo traigo a colación porque sé que es tu partido, claro, ¿cierto? Mi partido glorioso, del cual me siento orgulloso. El padre y la madre de la democracia en República Dominicana. Eso es verdad, porque también engendró otros partidos poderosos como el PLD y ahora el PRM, o sea que estamos hablando de la matriz. Entonces, ¿qué pasa? Que en la época en que gobernaba Hipólito Mejía en el país hubo un descontrol económico importante, se dispararon los precios, la tasa del dólar, hubo una debacle económica. Y ahora estamos sintiendo también una inflación, claro, vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar de la guerra de Ucrania y Rusia, pero en general, Israel, ¿cómo tú ves este panorama económico con respecto a la inflación que es asfixiante en la República Dominicana? Mira, casualmente se han dado hechos económicos, al margen de las diferencias políticas que ya tenemos entre el PRM, el señor Hipólito Mejía y en el caso del presidente actual Luis Abinader, que las tenemos obviamente. No obstante, se han dado hechos de carácter internacional que han lamentablemente afectado seriamente a la economía. En el caso de Hipólito Mejía, todo el mundo recordará, y así fue, durante los primeros 2 años, quizás de los mejores gobiernos que hemos tenido en República Dominicana. Estamos hablando del año 2000 al año 2002. Pero si recuerdan, se dieron 2 hechos sumamente importantes. Uno de carácter externo,
que fue el 9/11, lamentablemente lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos, que afectó la economía global. En 2002. Así fue. Y concomitantemente con eso, entonces también se dio un hecho interno, que fue que lamentablemente el presidente Hipólito Mejía en ese momento decidió resolver un problema de carácter financiero en nuestra economía a través de una institución financiera que en ese momento existía, que era el Banco Intercontinental, Baninter. El desastre de Baninter, el hoyo financiero. Así fue, que lamentablemente le costó la popularidad a Hipólito Mejía, altos niveles de inflación que asumimos los ciudadanos dominicanos y finalmente tuvimos que pagar un hoyo financiero de alrededor de 60.000 millones de pesos. No, discúlpame, estamos pagando, correcto, así es. Entonces, en ese orden, definitivamente han coincidido ese tipo de situaciones que no necesariamente dependen del gobierno. En el caso actual, definitivamente contrasta mucho, primero las promesas de campaña que a veces se desbordan en función a las realidades que viven los gobiernos. Y es el caso de Luis Abinader ahora mismo. Yo creo que él desbordó sus expectativas al respecto de esa ambición de lograr el poder y lamentablemente ahora mismo es como la demagogia política típica, ¿no? Así es, se ha desdecido en todos los órdenes. El hecho es, inclusive en este momento República Dominicana tiene pocas herramientas como contrarrestar la inflación. ¿A qué tú te refieres puntualmente? Por ejemplo, hay una premisa básica en economía para contrarrestar la inflación, que es la producción nacional. Lamentablemente las medidas que se han tomado dan al traste con el desastre que tenemos desde el punto de vista del aumento de los precios de los productos de la canasta básica familiar. Entonces, el tú sustituir producción nacional por importaciones a tasa cero afecta directamente el bolsillo de los dominicanos. A pesar que sea por unos meses. Sí, lo que pasa es que la producción nacional debe ser planificada y el tú interrumpirla durante un tiempo implica, primero, que esa cosecha, ¿verdad?, que va a transcurrir durante ese tiempo se pierda y que el agricultor, ¿verdad?, que perdió su capital, se vea desmotivado al respecto de volver a sembrar la tierra. Entonces, lamentablemente, es una premisa básica. ¿Qué es lo que mide el Producto Interno Bruto? La producción nacional, los bienes y servicios que se generan en una economía. Entonces, eso contrasta. Lo otro es que el alto nivel de dependencia que tiene República Dominicana de las remesas para compensar tanto nuestra balanza de pago como nuestras cuentas corrientes es demasiado importante. Por ejemplo, las remesas ya se han caído en 256 millones de dólares. Solamente para el mes de abril se cayeron en 101 millones de dólares. Eso implica, para que tú entiendas la trascendencia, que República Dominicana primero va a reducir sus remesas internacionales, que tenemos muchas y son importantes, ¿verdad? Y eso es directamente proporcional entonces a los precios de los productos de la canasta básica familiar. ¿Por qué? Porque en la medida que el dólar aumenta, a pesar de que viene de una apreciación, los productos de la canasta básica familiar se ven afectados. Y eso es una escala tipo dominó, que una ficha tumba a la otra. Entonces la otra variable es la tasa de política monetaria, que no es una medida agradable. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata? De tú sacarle liquidez a la economía. Es como que, por poner un ejemplo, el presupuesto de tu hogar, para que la gente lo entienda en buen dominicano, tu esposo todos los meses te pone un presupuesto de 50.000 pesos para estar dentro del promedio. 50.000 pesos todos los meses. Echa y la mireta en los y el mes que viene entonces nada más te den 40. Cuando los precios están más altos, ¿verdad?, entonces te doy menos dinero. Entonces la inflación definitivamente es el impuesto más agresivo que existe. Es un impuesto indirecto que por el efecto económico del manejo inadecuado de la economía, pues lamentablemente el ciudadano tiene que pagar de manera directa. Otro ejemplo, que también está aplatanado. Hace 2 años, lo voy a poner un poco más atrás, un ciudadano dominicano iba con 100 pesos y compraba 5 plátanos. Ahora, para comprar esos mismos 5 plátanos necesita 150 pesos. Entonces, definitivamente, el efecto más negativo que puede producir en la vida política de un político
es el manejo inadecuado de la economía. La gente común habla de que, se paró la política de aumento de impuestos, ¿verdad? Que tú te referías a eso. Se frenó eso, ¿verdad? Se mandó a tumbar. Por otro lado, también habla de que el gobierno está haciendo malabares para que no aumente la tasa del dólar. Luego también se ha dicho que eso pudiera ser una política para incentivar las importaciones. Entonces, todo esto contrasta mucho con el hecho de que la producción nacional esté de capa caída, esté abandonada, esté desprotegida y que a la vez nosotros tengamos dependencia de variables tan, digamos que inestables como las remesas a las que tú te referías y al turismo. Vemos que aunque es una gran panacea la República Dominicana y un referente a nivel internacional en términos de políticas turísticas, ¿no? Pero a la vez, aunque es muy lindo saber que tenemos un turismo tan bien desarrollado, pero es muy inestable para la economía también. ¿Qué tú opinas sobre todo eso? Muy importante que el principio básico de la economía debe ser sustentable, sostenible. Entonces el turismo, por ejemplo, República Dominicana perdió por el tema de Ucrania, entre Ucrania y Rusia, ahora alrededor de 500 millones de dólares solamente por la exclusión de ese mercado turístico en República Dominicana. Que ya no llegan. Exactamente. Entonces, República Dominicana ha tenido un buen año, pero hubiese podido haber sido un año extraordinario en función de la sostenibilidad del sector, ¿verdad? De lo bien estructurado que esté. Pero claro, vuelvo y le digo, cualquier situación externa influye de manera directa en el caso del turismo. No pasa con el sector agrícola. Mira, citando nuevamente el hecho histórico de que Hipólito Mejía fue presidente en el 2000, uno de los mayores pilares de su economía fue la promoción del sector agrícola. Eso es verdad. Bueno, él es agrónomo. Entonces, lamentablemente eso no ha pasado durante los primeros 2 años de Luis Abinader. De hecho, venimos de una participación del Producto Interno Bruto del sector agrícola de un 4% de nuestro Producto Interno Bruto. Para el 2020 bajó a 2.8% y para el año 2021 bajó a cerca de 2.3%. Entonces, ese tipo de variables desde el punto de vista económico son las que uno cuestiona. Mira, otro hecho importante que debe ser citado y que guarda relación con la situación económica, al margen de que intentaron en varias ocasiones hacer reformas de carácter tributario, o sea, crear nuevos impuestos, ampliar bases y aumentar porcentajes. Eso pasó en República Dominicana. Pero el problema de la policía es neurálgico. Desde cientos, miles de años, desde la antigüedad, lo primero que se hace es demarcar desde el punto de vista de la seguridad el territorio donde el ciudadano va a vivir, a socializar, a vivir en convivencia. Y una vez establecido esas líneas de seguridad, entonces el ser humano realiza sus actividades. Oye, la importancia de la seguridad. Entonces, ahora tenemos un gringo teorizando acerca de cómo maneja la policía. Entonces, ¿qué sucede? Que antes de ser presidente, Luis Abinader tenía un plan para ejecutarlo y lamentablemente no hemos visto cómo eso se ha ejecutado. No obstante, yo ojalá tengas la oportunidad de entrar a mi página de Instagram o de YouTube. Yo acabo de publicar un video en donde el gobierno toma decisiones de carácter económico, ¿verdad?, y social, porque la seguridad ciudadana es uno de los aspectos sociales más importantes que hay en una sociedad, que necesariamente nos afectan de manera directa. Accediendo a tu cuenta, ¿cómo es? Israel Abreu con Y. El hecho es que lamentablemente esas decisiones de carácter económico, en función a decidir qué sector de la vida nacional se debe impulsar, entonces nos afecta de manera directa. Es el caso de la seguridad ciudadana. El ciudadano no se siente en ánimo ni siquiera de pararse en la marquesina de su casa. Y es peligroso realmente. Entonces, por ejemplo, para el año 2021, un caso que se dio, el Banco de Reservas le fue aprobada una ley, la 01-2022, en donde capitalizan 29.000 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, esos 29.000 millones de pesos, lejos de capitalizarse, lo que debió hacerse fue invertirse en seguridad. Hemos escuchado a Chu Vázquez quejarse 1 millón de veces porque no tiene presupuesto. Y es bajito el presupuesto de esa cartera, es cierto. Oye bien, el presupuesto para gasto de inversión solamente creció mínimamente el ajuste por inflación. Wow, yo estoy sorprendida que el tiempo tan tirano nos está robando esta oportunidad. Veo a Ramón haciendo más señas que un DGC. Pero tú te la vas a jugar ahora en una pregunta que te voy a hacer así de rápido. ¿Tú crees que Luis Abinader, en medio de este panorama,
político, económico y social tiene oportunidad de reelegirse? Imposible. Imposible. Lamentablemente. Tajantemente. Claro, el dominicano piensa... Es el político que tiene más oportunidad de seguir. Lo que pasa es que está en el ejercicio del poder, y el ejercicio del poder te abre muchas ventanas, pero la etapa del noviazgo entre los ciudadanos dominicanos ya pasó, que son los primeros 2 años. ¿Y el PRD tiene oportunidad? Claro que sí, y yo creo que en manos del PRD, por la experiencia tanto que tiene Miguel Vargas, y como lo exitoso que ha sido en su vida privada y profesional, yo creo que el país se ha perdido de un gran presidente, Miguel Vargas, de manera específica. Bueno, pues yo creo que nosotros ahora vamos a continuar a través de tu cuenta de YouTube y de Instagram para poder acceder a todo lo que tú nos tienes que contar, porque ya se nos fue el tiempo, pero agradecemos muchísimo estas explicaciones que nos ilustran a nivel socioeconómico y político. Voy a venir otro viernes para que hablemos de la economía personal y familiar. Así es, la economía del hogar. Señores, gracias mil a Israel Abreu por acompañarnos y a ustedes también. Feliz Día de las Mamacitas, las quiero muchísimo. Bye.